Para muchos, el fútbol es lo más bonito del mundo, pero para otros es el causante de las mayores desgracias de sus vidas. Y en este video te compartiré una serie de casos reales en los que lamentablemente detrás de la pelota había espionaje, secuestros, traiciones e incluso muertes. Todo por este deporte. Lutz Eichendorff era un prodigio del fútbol alemán, tan bueno que lo apodaban el Beckenbauer del Este. Sin embargo, el 5 de marzo de 1983, después de un partido, Eichendorff pasó por un bar y cerca de las 11 de la noche se subió a su Alfa Romeo para irse a casa. En una curva perdió el control, se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Murió 2 días después en el hospital con apenas 26 años. La versión oficial fue simple, un accidente. Conducía con alcohol encima, mala suerte y ya está, caso cerrado. Pero el oscuro secreto detrás de esta historia terminó saliendo a la luz. Resulta que años atrás, Eichendorff jugaba en el Dinamo de Berlín, el cual no era un club cualquiera, era literalmente el club de la agencia de seguridad del gobierno de la Alemania comunista, la Stasi, y este equipo era manejado por Erich Mielke, el jefe máximo de la policía secreta, quien amañaba la liga para que su equipo ganara y juntaba ahí a los mejores jugadores del país. Eso hasta que en marzo de 1979 pasó lo impensable. El Dinamo viajó a Alemania Occidental, al lado capitalista, a jugar un amistoso, y en el camino de regreso, en una parada en la ciudad de Gießen, Eichendorff se escapó del grupo, se subió a un taxi y desertó, pues resulta ser que al pana le gustaba más el capitalismo. Así que imagínate la humillación. El jugador estrella del propio equipo de la Stasi le daba la espalda al régimen y se fugaba a la Alemania enemiga. Y por si fuera poco, una vez libre, Eichendorff no se quedó callado, sino que empezó a dar entrevistas en la prensa occidental criticando abiertamente a la dictadura comunista. Y para Mielke eso fue una traición personal que jamás perdonó. Cuentan que hasta "no me olviden" a Eichendorff se volvió su frase favorita para motivar a sus agentes, y la venganza de la Stasi fue de un nivel de maldad de novela de espías, pues Eichendorff dejó en el este a su esposa Gabi y a su hijita pequeña. Acto seguido, los abogados de la Stasi le arreglaron un divorcio y después le metieron a la mujer un agente encubierto, un Romeo, el cual era un espía cuyo único trabajo era enamorarla y casarse con ella para vigilarla. A Eichendorff en Occidente lo persiguieron como sombra. En los 4 años siguientes mandaron alrededor de 50 agentes para espiar cada paso que daba. El hombre vivía bajo la mira hasta que finalmente perdió la vida en un supuesto accidente. Pero cuando cayó el muro de Berlín y Alemania se reunificó, se abrieron los archivos secretos de la Stasi y lo que salió de ahí puso los pelos de punta. Una serie de archivos titulados "Muerte al traidor" expuso la existencia de un comando especial de la Stasi dedicado a eliminar disidentes y planteó las teorías de cómo lo habrían hecho, desde envenenarlo con un cóctel de alcohol y fármacos hasta encandilarlo con luces altas en plena curva para provocarle el accidente. Judicialmente esto nunca se pudo probar, no hay una confesión firmada, no hay un arma humeante, pero el contexto lo dice todo. Un jugador que humilló a la policía secreta, vigilado por 50 espías, con la esposa robada por un agente y al que el mismísimo jefe de la Stasi mandaba a no olvidar. Todo muy extraño, ¿verdad? Qué descabellado que a este futbolista le vigilaran cada paso que daba, con quién hablaba y hasta cuál sería su siguiente movimiento. Y lamentablemente en el mundo digital esto no es nada nuevo. Por eso yo uso ProtonVPN, el patrocinador de este video. Porque aunque la mayoría no nos persiga la policía secreta, gran parte de lo que hacemos en internet está expuesto, sobre todo en redes públicas, donde tus cuentas personales y hasta las bancarias pueden verse vulneradas. Y ahí es donde entra ProtonVPN, que además te sirve para acceder a contenido que no está disponible en tu región. Y lo que hace diferente a Proton es que no guardan registro de lo que haces, y esto no es solo porque ellos lo digan, sino porque se rigen bajo las leyes de Suiza, las cuales son tan estrictas que ni aunque se los pidan, pueden entregar tu dirección IP. Para tener estos beneficios te dejo el link de Proton en la descripción o directo en protonvpn.com/Fusco con hasta 70% de descuento, y además así apoyas al canal. Además, para tu protección hay garantía de devolución de 30 días. Gracias Proton por patrocinar este video y volvamos a la lista, porque lo que sigue se pone bastante turbio. En septiembre de 1989, el mítico Estadio Maracaná en Río de Janeiro tenía unas 140.000 personas alentando a todo pulmón
y normal, pues se jugaba el último partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Italia 90, y la cuenta era simple: a Brasil le servía hasta el empate para clasificar, pero Chile estaba obligado a ganar sí o sí para soñar con clasificar. Es aquí donde entra Roberto Rojas, alias El Cóndor, el arquero chileno que era capitán y figura por ser considerado uno de los mejores porteros del continente. Pero el problema es que a los 50 minutos, Careca marca el 1-0 para Brasil, y ahí el sueño chileno empieza a apagarse, porque remontarle a Brasil en el Maracaná con esa hinchada encima era prácticamente un milagro. Y entonces, cerca del minuto 67, sucede una tragedia. Desde la tribuna cae una bengala encendida cerca del área, resultando en que el Cóndor Rojas se desploma como si le hubiera explotado en la cara, y de un momento a otro la cosa parece seria porque el hombre estaba en el suelo bañado en sangre. Sus compañeros lo rodean, lo sacan cargado y por semejante imprudencia, Chile decide que no juega más, que se retira del campo en señal de protesta porque una hincha brasileña casi mata a su arquero, y tanto la prensa como la opinión popular fallaban a favor de Chile. Y así, por la tontería de una fanática, Brasil se iba a quedar sin mundial. Pero, por suerte, hubo alguien que lo captó todo. Para mala suerte de Chile, entre el público estaba un fotógrafo argentino llamado Ricardo Alfieri, quien de puro instinto disparó una ráfaga de fotos justo cuando cayó la bengala, y cuando esas fotos se revelaron, se destapó toda la farsa, porque la bengala había caído a más de 1 metro de distancia de Rojas, jamás lo tocó. Encima, los médicos que revisaron la herida notaron algo rarísimo: el corte no tenía ni quemaduras ni rastros de pólvora como tendría cualquier herida de una bengala, sino que parecía hecho con un objeto cortante. ¿Y por qué? Pues porque el muy vivo del portero se había escondido una hoja de afeitar dentro del guante y aprovechó el humo y la confusión para cortarse él mismo la frente. Sí, el loco se tomó literal lo de dejarse la cara por la selección, y el final no pudo salir mejor para Brasil. La FIFA les dio el partido ganado por 2-0, los mandó al Mundial de Italia, y a Chile no solo los dejó fuera de ese Mundial, sino que de castigo le prohibieron jugar también las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 94, y a Rojas le cayó una suspensión de no poder jugar al fútbol profesional de por vida con apenas 32 años. Y seguramente algún chileno me dirá: oye Fusgo, pero nosotros no hemos sido los únicos que hemos hecho trampa. Y yo te diré: tienes razón, mi compa. Pues en 1988, para la clasificación del Mundial Juvenil, la Federación Mexicana alteró las actas de nacimiento de al menos 4 jugadores de la selección sub-20 para hacerlos pasar por menores de edad y así competir en el torneo clasificatorio. Y sería un mismo periodista mexicano quien destaparía este fraude, lo que hizo que la FIFA castigara a México, quitándole la chance de participar en el Mundial de Italia 90. Y en ese mismo Mundial también sucedería otro suceso que dio mucho de qué hablar. Eran los octavos de final del Mundial Italia 90 y un encuentro llamó la atención de todos: el clásico Brasil versus la vigente campeona Argentina. Pero esta no andaba en su mejor momento, pues Maradona estaba jugando lesionado y Brasil venía como una apisonadora, y eso se vería en el primer tiempo del partido. Argentina no podía salir de la mitad de la cancha y el gol de la verde amarela parecía venir en cualquier momento. Pero entonces, cerca del final del primer tiempo, hubo una falta. El juego se detuvo y como hacía un calor tremendo, el equipo argentino se ofreció a darle agua tanto a los suyos como a los brasileños, aunque curiosamente habían 2 tipos de botella: las de vidrio normales, que eran para los argentinos, y las de un bidón verde que se le daba a los brasileños. Y para su mala suerte, Branco, el lateral de Brasil, bebió de esta agua, y el resto es historia. En el segundo tiempo, Branco estaba rarísimo, parecía un borracho en medio del campo. Más adelante él mismo contaría que el estadio entero le daba vueltas, que pateaba un tiro libre y se caía solo, y así en un momento dado Maradona se inventó una de sus gambetas legendarias, dejó a Brasil en el camino y habilitó a Canilla para que marcara el 1-0 que le dio la victoria en el clásico a Argentina. Por su lado, Branco salió de la cancha gritando que lo habían envenenado, pero nadie le creyó hasta que finalmente, años después, Maradona dijo esto en televisión: algo voy a inventar, no sé qué, pero algo será. Este partido con los brasileños tenemos que ganarlo.
Ya vas a ver. Todas las cosas y tomó Branco y venía a tomar Baldo, venía a tomar todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, que tomen. Y va al banco, le digo, estoy en casa y yo le digo, ¡Banco, no! Y Galíndez, claro, se salvó Careca y se salvó Baldo. Yo quería Baldo, yo a Baldo le decía, Baldito. Tomá que es un calor bárbaro, le decía, y dijo, puta, te juro, se dieron cuenta justo. Porque Branco agarró y hizo así, y viste, Branco se la tomó toda, pateó la tribuna y decía, yo creo que vean ese partido. Porque el último. Escúchame, un contragolpe, Branco le fue para Ciso, micros. Estaban los dos micros y yo me siento adelante y Branco se sentaba adelante y me hacía, desde el micro enfrente me hacía. Y lamentablemente esta no sería la última polémica en la que se vería envuelto el astro argentino. Diego Armando Maradona para muchos es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, pero para otros su vida personal da mucho de qué hablar. Cuando Maradona brillaba en el Napoli en los años 80, dándole al club sus primeros títulos de liga de su historia, por debajo se hundía en la cocaína de la mano del clan Giuliano, una de las familias más poderosas de la Camorra, la mafia napolitana. Ellos le abrían la ciudad y lo protegían, pero por otro lado fueron quienes lo hundieron en el mundo de las sustancias que acabaron con su carrera. Y en 1991, la policía italiana destapó unas escuchas telefónicas en las que se oía a Diego pidiéndole droga y mujeres a gente de la mafia. Y también salieron a la luz un montón de fotos suyas con los Giuliano, y poco después dio positivo por cocaína en un control antidopaje, lo que le costó una suspensión de 15 meses y su salida de Italia en desgracia. Y lo más loco de esto es que mientras cumplía dicha suspensión, su representante le informó que una persona muy importante en Colombia quería pagarle una cifra astronómica por jugar un partido amistoso. Es así como Maradona fue llevado a una instalación en Medellín rodeada de guardias. Él pensó que era un hotel de superlujo, y ahí fue recibido por un hombre al que describió como frío pero amable, quien le dijo que admiraba su fútbol y que se identificaba con él porque ambos habían salido de la pobreza extrema para triunfar. Y así se armó un partido donde también participó el legendario portero colombiano René Higuita. Según esta versión, Maradona no tenía ni idea de quién era ese hombre. Eso hasta que meses después lo vio en las noticias y reconoció al señor amable como nada más y nada menos como el líder del cártel de Medellín, y el partido se había jugado en la Catedral, la cárcel que Pablo Escobar se construyó a medida en Envigado. Esto lo contó Maradona en 2014, pero en 2019 dijo en televisión: "No fui a la catedral ni a la hacienda Nápoles, te lo juro por mi viejita que ni lo conocí, nunca me regaló nada y la verdad lo que hacía era horroroso". Y así esta historia quedó como un mito, pero lo que sí la hace medio real para muchos es que René Higuita sí visitó a Escobar en la catedral en 1991 y este nunca ocultó su amistad con el capo, lo que le costó ser investigado, encarcelado brevemente y quedarse fuera del Mundial de Estados Unidos 94. Aún así, pese a que estos casos son polémicos, al final quedan como otra de las anécdotas del Diego, pero lo que sigue a continuación sí que fue muy criticado por sus detractores. Mavis Álvarez es una mujer cubana que en el año 2021 salió a denunciar a Maradona por cosas muy turbias, y es que según ella, conoció al jugador en Cuba por eso del año 2000, cuando Diego estaba en la isla justamente para intentar rehabilitarse de sus adicciones. El problema es que ella por ese entonces tenía apenas 16 años y él rondaba los 40, una situación que hasta lamentablemente la apoyó su propia madre a cambio de dinero. Y así Mavis acusa a Maradona de volverla adicta a la coca y de someterla a violencia física y sexual. También contó que en 2001 la llevaron siendo menor de edad a Argentina, donde asegura que la mantuvieron vigilada y sin libertad para salir sola, y que la presionaron para operarse los pechos sin el consentimiento de sus padres. Y por todo esto presentó una denuncia por trata de personas contra el entorno de Maradona, que él ya no pudo enfrentar porque murió en 2020. Y así, por un lado, muchos fans del Diego dicen que todo es mentira porque ella esperó hasta su fallecimiento para hacer la denuncia, y otros
Otros le creen a Mavis porque es normal que una víctima le tenga miedo a su agresor y además por la enorme cantidad de fotos que tiene junto al Diego en las que se ve que ella está muy, pero que muy joven. ¿Sabías que la Copa del Mundo fue robada 2 veces? El trofeo original se llamaba Victoria, una estatuilla de plata bañada en oro que representaba a Nike o Nike, la diosa griega de la victoria, y que en 1946 fue rebautizada como la Copa Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA que inventó el mundial. Y a pesar de que este sobrevivió a que no se lo robaran los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ya que un italiano lo escondió en una caja de zapatos debajo de su cama al momento de la invasión, nadie se preparó para lo que vendría en los años siguientes. En 1966, en Inglaterra, pocos meses de que arrancara el mundial, pusieron la Copa del Mundo en exhibición pública dentro de una muestra de sellos en Londres, y un ladrón se metió y se llevó la copa. Y este pana estaba tan pendejo que se llevó el trofeo y no los otros sellos que estaban en exhibición que valían millones de libras, y tras el robo, este llegó a enviar una nota de rescate pidiendo 15.000 libras, amenazando con derretir la copa si no pagaban. Y cuando todo parecía perdido, ocurrió el desenlace más ridículamente glorioso posible. Un perrito llamado Pickles, mientras paseaba con su dueño por el sur de Londres, se puso a olfatear un bulto envuelto en periódico debajo de un arbusto. Y esta era nada más y nada menos que la Copa del Mundo. De esta manera, Pickles se hizo una celebridad por recuperar el trofeo. Lo invitaron a banquetes, le dieron medallas y hasta salió en películas. Pero el giro triste del asunto es que el pobre murió al año siguiente ahogado con su propia correa mientras perseguía a un gato. Según las reglas de la FIFA, la primera selección que ganara 3 mundiales se quedaría para siempre con la Copa Jules Rimet. Y ojo, este trofeo nuevo ya no se regala nunca. Ahora el campeón solo se lleva una réplica bañada en oro y el original siempre se queda con la FIFA. ¿Y por qué tanto cuidado? Buena pregunta. Bueno, pues como sabrán, en 1970 Brasil ganó su tercer mundial, por lo que desde ese momento la copa quedó en exhibición en la sede de su federación en Río de Janeiro. Pero en diciembre de 1983, la copa fue robada de nuevo, solo que esta vez no apareció ningún perro salvador, y es que por más de que trataron de buscarla, esta nunca se recuperó, y se cree que la fundieron para venderla en barras de oro, aunque la cosa se cree que no le salió muy bien a los ladrones, porque la copa estaba hecha de plata y solamente estaba bañada en oro, por lo que valía muchísimo más entera. El problema era que así era más fácil de recuperar, pero lo más extraño de todo esto es que varios sospechosos terminaron mal, pues a uno lo mataron a tiros en un bar y otro murió en un accidente de auto justo cuando iba a declarar. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno se ganó el odio de muchos por el Mundial Corea-Japón 2002, en específico por su actuación en octavos de final. En esta ocasión, Italia se enfrentaba contra la anfitriona Corea del Sur. Italia era una potencia y en el mundial siguiente lo demostraron llevándose la copa, y Corea, con todo respeto, estaba a años luz de serlo, así que en teoría esto era un trámite para los italianos. Y en este punto de la historia es donde llega Byron Moreno, quien en Ecuador se hacía llamar el Gran Justiciero por lo firme y tarjetero que era, y esa noche sí que sacó bastantes tarjetas, pero estas serían para un solo bando. Desde los primeros minutos el partido fue un escándalo. Byron cobró un penal inventado a favor de Corea, que por suerte para Italia atajó un jovencísimo Buffon. Ignoró codazos y patadas brutales contra Del Piero, Maldini y contra Coco, quien terminó con la cara llena de sangre, y aún así Byron no le sacaba ni una tarjeta a los coreanos. No obstante, aún con todo en contra, Italia llevó al partido a tiempo extra, y ahí es cuando todo explota por la expulsión de Francesco Totti, la estrella italiana, con una segunda amarilla por supuestamente simular un penal que en realidad era penal clarísimo, y por si fuera poco, le anuló a Italia un gol legítimo inventándose un fuera de juego que no existía, gol que con la regla del gol de oro de la época habría clasificado a Italia ahí mismo, y al final Corea con uno más metió el gol de oro eliminando a Italia y se fue para la siguiente ronda a seguir haciendo de las suyas. Italia gritó al cielo que la FIFA tenía un complot, y aunque años
años después Moreno admitió que se equivocó, la selección ecuatoriana lo suspendió por 20 partidos por dejar mal al arbitraje nacional, y encima cuando reapareció en un partido de la Liga Ecuatoriana volvió a favorecer a otro equipo descaradamente, y el colmo vino cuando en un partido en el que había señalado 6 minutos de prolongación le añadió 7 minutos más, lo cual hizo que el equipo que iba perdiendo no solamente empatara, sino que terminara ganando 3-4, partido por el cual lo suspendieron, y luego en otro de la nada cuando volvió sacó 3 tarjetas rojas, y así ya definitivamente sepultó su carrera como árbitro. Pero acá viene el giro que nadie vio venir, y lo que demuestra que este tipo estaba dispuesto a hacer lo que sea por dinero, y es que en septiembre de 2010 Byron fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York. El motivo: llevaba alrededor de 6 kilos de heroína en unas 10 bolsas pegadas al cuerpo y escondidas en la ropa interior, y las sustancias estaban valorizadas en unos $400,000. El árbitro alegó que un cártel lo había amenazado con la vida de su hijo, alegando que él solamente era una mula, pero igual lo sentenciaron a 30 meses de prisión en Estados Unidos. Año 1994, estamos a pocas semanas de que arranque el Mundial de Estados Unidos, y Brasil llevaba 24 años sin ganar una Copa del Mundo, algo impensable para un país que respira fútbol, y todas las esperanzas de romper esa maldición descansaban sobre los hombros de un solo hombre: Romario, quien estaba en su mejor momento. Venía de ser el goleador de la Liga Española con el Barcelona con unos 30 goles, y era sin discusión la gran estrella del equipo, pero justo cuando todo estaba listo para la gloria, una llamada desde Río de Janeiro le congeló la sangre. Habían secuestrado a su papá. Edevair de Souza, el padre de Romario, un señor de unos 62 años, fue interceptado por 3 tipos armados y encapuchados justo cuando salía de su negocio. Lo metieron a la fuerza en un carro y se lo tragó la noche. Hay que entender que Río en aquella época vivía una verdadera epidemia de secuestros, pero a nadie se le había ocurrido tocar justo el corazón del proyecto mundialista brasileño, y 2 días después llegaría la llamada con el precio: $7 millones por la vida de Don Edevair, una cifra disparatada hasta para la familia de una estrella. Los secuestradores exigieron silencio absoluto, pero con semejante apellido eso era imposible. La noticia se filtró y en cuestión de horas el secuestro era el tema número 1 de Brasil, dándole la vuelta al mundo. Y es aquí donde Romario desde España soltó la frase que puso a temblar a todo el país, y esta era: si mi padre no aparece, no jugaré el mundial. Y así de repente Brasil, sabiendo que podía perder a su estrella y con ella el sueño del tetracampeonato, el rescate del padre de Romario se convirtió en la prioridad número 1, ya que no solo la policía movilizó más de 1000 agentes para buscar a Edevair, sino que gente de todas las favelas y hasta gente del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más pesadas de Río, se puso a buscar por su cuenta a los secuestradores. Y así, tras 6 días de angustia ante la presión, los criminales liberaron a Don Edevair sin que se pagara un solo centavo del rescate. Todo porque si Brasil perdía a su mayor estrella, las consecuencias iban a ser peor, y Romario, demostrando que hablaba en serio, fue al mundial, metió 5 goles y levantó la copa. Pero aún así cayeron varios detenidos y el jefe de la banda fue arrestado años después. Pero lo más insólito es que mientras medio Río estaba en pánico, Don Edevair la pasó sorprendentemente bien, pues este contó que no lo maltrataron para nada. Le daban bife con papas fritas, arroz, jugos, cigarros, cerveza, y hasta le ponían los partidos del Barcelona en la tele para que viera jugar a su hijo desde el cautiverio. Pero acá viene un giro turbio que pocos cuentan. Tiempo después, una de las mujeres detenidas cambió su declaración y aseguró que todo había sido organizado por gente cercana a la familia de Romario, insinuando que pudo haber sido un autosecuestro montado para sacarles dinero a los dirigentes del fútbol brasileño o hasta el mismo Barcelona, y la teoría tomó fuerza precisamente porque las condiciones del cautiverio parecían demasiado cómodas para un secuestro de $7 millones. Pero ¿qué más da? Todo le salió bien a Brasil en ese mundial,
aunque lo mismo no lo podría decir la selección cafetera. Para el Mundial de Estados Unidos 94, Colombia tenía una de las mejores selecciones de su historia, una generación que venía de golear 5-0 a Argentina en pleno Buenos Aires, pero el problema es que esa misma Colombia de oro también vivía ahogada en la violencia del crimen organizado. Hacía apenas unos meses había caído Pablo Escobar, pero las balas, las apuestas millonarias y las amenazas seguían igual de vivas. Y el Mundial fue un baldazo de agua fría. Colombia arrancó perdiendo 3-1 contra Rumania, y ahí empezaron a llover amenazas de muerte hacia los jugadores, tanto que el técnico tuvo que dejar a uno fuera del equipo por miedo. Y en el segundo partido contra Estados Unidos pasó lo impensable. Minuto 34, un centro rasante entra al área colombiana y Andrés Escobar, el defensor central, conocido como el caballero del fútbol por lo correcto y noble que era dentro y fuera de la cancha, estira la pierna para cortar el balón y lo manda contra su propio arco. Autogol. Estados Unidos ganó 2-1. Colombia quedó eliminada en primera ronda y la cara de toda esa decepción nacional fue injustamente la de Andrés, quien tenía 27 años y le esperaba una oferta del Milan. Él asumió la culpa con una dignidad enorme y al volver a su país escribió una frase que sería profética: la vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol. Pero para algunos sí que terminaba ahí. Apenas 10 días después del autogol y pese a que le habían advertido que no saliera por el ambiente caldeado, Andrés fue a un local en las afueras de Medellín y toda la noche lo molestaron gritándole ¡autogol! ¡Autogol! Y entre los que lo provocaban estaban los hermanos Gallón Henao, vinculados al narco, que lo siguieron insultando hasta el estacionamiento. Y Andrés, ya cansado, les pidió respeto desde su carro. Y así uno de ellos, todo borracho, le soltó: «Usted no sabe con quién se está metiendo». En ese momento, el chofer de los hermanos, un tal Humberto Muñoz Castro, se bajó de la camioneta, sacó un revólver y le descargó los 6 tiros encima. Y lo más sádico de todo es que, según un testigo, Muñoz, en tono de burla, tras cada disparo, gritaba «Gol». Gol. Acto seguido, llevaron al futbolista de urgencia al hospital, pero 45 minutos después, Andrés Escobar, el caballero del fútbol, había perdido la vida. El tirador fue condenado a 43 años de prisión, pero insólitamente por buena conducta salió libre tras cumplir apenas unos 11. Los hermanos Gallón pagaron como simples encubridores unos pocos meses y a la calle. Y este caso lo conté así por encima porque ya muchos lo conocen. Pero ¿sabías que el mismo Pablo Escobar sí que estuvo detrás, lamentablemente también, de otra desgracia en el fútbol? Álvaro Ortega era un árbitro de la costa caribeña respetado por su trabajo en la primera división colombiana y en octubre de 1989 le tocó pitar un partido del repechaje entre el América de Cali y el Independiente Medellín, y en una jugada polémica le anuló un gol al Medellín por considerar que había sido jugada peligrosa. El problema es que quien estaba viendo ese partido por televisión era nada más y nada menos que Pablo Escobar, hincha y dueño del Medellín, que según confesó después su jefe de sicarios, alias Popeye, había apostado una millonada por su equipo. Para Escobar, ese gol anulado fue un robo, y el capo estaba lleno de cólera porque este no era un partido normal para él, ya que detrás del América de Cali estaban sus rivales del Cártel de Cali, y en su mente, este había perdido esa batalla por culpa del árbitro. Para el partido de vuelta el 15 de noviembre de 1989, en Medellín, designaron de nuevo a Ortega. Él, que ya intuía el peligro y había recibido amenazas, pidió que lo cambiaran por otro árbitro, pero le respondieron que no había problema, que era un partido de trámite. Así que Ortega tuvo que dirigir igual. El partido terminó 0-0, y esa misma noche, al salir y bajarse del carro de la policía que lo escoltaba para ir a cenar, un sicario descendió de un taxi con una ametralladora y le descargó 9 balazos encima, acabando con su vida en el acto. La indignación fue tan grande que una semana después se tomó una decisión sin precedentes. Se canceló por completo el campeonato de 1989 y así ese fue el único año en toda la historia del fútbol colombiano en el que no hubo campeón. Todo por el miedo de que cualquiera que tocara los intereses de las apuestas narco corriera la misma suerte que Ortega. Y lamentablemente el crimen jamás fue resuelto en los tribunales. Nadie pagó por la vida de Álvaro Ortega.
y el caso terminó archivado, pero aviso desde ahora que este no sería el caso más crudo en contra de un árbitro que se haya registrado. El caso a continuación es de los más perturbadores de toda la lista, así que si eres sensible quedas advertido. Estamos en junio de 2013, en Pío XII, un pueblito rural del estado de Maranhão o Maranhão, en el noroeste de Brasil, una de esas zonas pobres y olvidadas donde se juegan partidos de fútbol informales, sin cámaras, sin federación, sin nada oficial, más por orgullo del barrio que por otra cosa. Y en ese 30 de junio el encargado de arbitrar uno de esos partidos era Otávio Jordão da Silva, un muchacho de apenas 20 años que hacía de juez de forma amateur, y lo que empezó como un partido cualquiera terminó en una de las escenas más salvajes que ha visto el deporte. Todo arrancó como tantas tragedias del fútbol, con una tarjeta roja. Otávio expulsó a un jugador llamado Josenir dos Santos Abreu de 31 años, pero Josenir no aceptó la expulsión. Se negó a salir de la cancha y empezó a discutir y a pelear con el árbitro. La cosa se calentó. El jugador le lanzó un golpe en la cara y en medio de la riña, Otávio de la nada sacó un cuchillo que llevaba encima y lo apuñaló varias veces sin piedad, haciendo que Josenir perdiera la vida en el acto. Y cuando los espectadores, entre ellos amigos y familiares del jugador, se enteraron de lo que estaba pasando, se desató el infierno. Enfurecida, la gente invadió la cancha y se fue encima del árbitro. Y ahí lo molieron a pedradas y lo lincharon, pero no se detuvieron con eso. Y es que tras acabar con su vida, lo filetearon, y así como las tribus de antaño dejaron lo que quedaba de él, sobre todo esta parte de acá, y lo pusieron en una estaca y la clavaron en medio del campo. Perdonen por no poder explicar esto como es, pero ya saben cómo va YouTube. Las autoridades lograron identificar a algunos de los responsables del linchamiento gracias a videos grabados con celulares y hasta hubo detenidos, aunque el pueblo se cerró en un pacto de silencio bastante difícil de romper colectivamente, ya que para ellos se hizo justicia porque todo quedó prácticamente como en un ojo por ojo, diente por diente. Aún así, el suceso dejó a Brasil retratado de la peor manera, justo cuando se preparaba para ser anfitrión del Mundial 2014. Y poco después de este suceso, en México sucedería un caso que también daría mucho de qué hablar. Corría el año 2016 y Alan Pulido, quien era un delantero de la selección mexicana, andaba de vacaciones en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y así, en una noche de mayo, tras salir de una fiesta manejando su BMW junto a su novia, un comando de hombres armados y encapuchados los interceptó en la carretera. A ella la bajaron y la dejaron ir, pero al futbolista se lo llevaron junto con el carro. La novia alertó de inmediato a las autoridades, quienes la resguardaron, pero Alan no se quedó esperando a que lo rescataran. Y es que mientras lo tenían encerrado en una casa, en un momento dado, 2 de los 3 secuestradores salieron del lugar, dejándolo con un solo vigilante. Y ahí el delantero vio su oportunidad. Se le fue encima al pistolero, forcejearon, lo sometió a golpes y le arrebató tanto el arma como el celular. Y con el teléfono en la mano, marcó el número de emergencias y empezó a guiar a la policía describiéndoles la casa en donde estaba, una vivienda blanca de 2 pisos con 2 carros estacionados enfrente, y en dicha llamada el operador le pidió que disparara el arma para que los agentes ubicaran el lugar, y Alan tuvo que confesarles que no podía porque la pistola estaba sin balas. Como las puertas estaban cerradas con llave y no podía salir corriendo, agarró y rompió a golpes los vidrios de una ventana, y de pura casualidad justo en ese momento pasaba una patrulla cerca y al escuchar el cristalazo se acercó a revisar y terminó dando con él, y así en menos de 24 horas Alan Pulido estaba libre, sano y salvo. Bueno, lo mismo no se podría decir de la mano con la que rompió el cristal. Luego de esto el caso se tornó extraño, lo cual es normal en estas zonas dominadas por narcos, y es que solo detuvieron al secuestrador que estaba en la casa, y este estaba ligado a un grupo criminal que dominaba la zona, y poco después un cártel rival hasta colgó una narcomanta acusando a la policía estatal de haberle descubierto la retirada a los secuestradores, demostrando que había un favoritismo hacia ellos. Por otro lado, Alan Pulido nunca quiso hablar mucho del tema. Años después solo diría que fueron malos recuerdos que no quisiera volver a vivir ni se los desea a nadie. Estamos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Kiev, en Ucrania ya ocupada por los nazis, la cual antes de la guerra ya tenía grandes futbolistas, sobre todo del Dinamo de Kiev, pero con la ocupación los clubes se disolvieron y los jugadores
jugadores tuvieron que buscar trabajo donde fuera. Varios terminaron trabajando en una panadería llamada la Fábrica de Pan número 1, y ahí, medio muertos de hambre y agotados, formaron un equipo al que llamaron el FC Start. Y resulta que estos panaderos desnutridos empezaron a jugar partidos contra equipos militares húngaros y alemanes y los golearon a todos. A los nazis obviamente no les hizo ninguna gracia que un grupo de obreros eslavos hambrientos humillara a la supuesta raza superior en la cancha, así que mandaron a su mejor equipo, el Flakelf, formado por militares de la Luftwaffe, a poner orden, y aún así el FC Start los destrozó 5-1, una humillación total. Hasta pidieron revancha 3 días después, y acá entra la leyenda. Según la versión que contó durante años la propaganda soviética, antes del partido la Gestapo entró al vestuario y les advirtió a los ucranianos que si ganaban, los mataban, con soldados armados y perros rodeando la cancha, y aún así esos valientes ganaron 5-3 y fueron fusilados ahí mismo con la camiseta puesta por haberse atrevido a vencer a los alemanes. Esa versión inspiró libros y hasta la película Escape a la Victoria, pero la realidad, según lo que se investigó después, fue otra. Al terminar ese partido, los jugadores de los dos equipos hasta se tomaron una foto juntos y se fueron tranquilos. Nadie los fusiló esa noche. Lo que sí pasó es que 9 días más tarde la Gestapo arrestó a varios jugadores del Start, no por el partido en sí, sino porque sospechaban que algunos eran agentes de la policía secreta soviética, el NKVD, ya que el viejo Dinamo de Kiev estaba ligado a ese organismo. Y a partir de ahí, el destino de varios sí que fue trágico de verdad. Uno murió torturado por la Gestapo, otro fue baleado en un intento de fuga y meses después, ya en un campo de concentración, fusilaron a un grupo de prisioneros y entre ellos cayeron 3 futbolistas del Start, por lo que sí murieron varios de aquellos jugadores, pero no por haber ganado un partido, sino por las estúpidas creencias de los nazis. El 11 de septiembre de 1973, en Chile, el general Augusto Pinochet dio un golpe de estado, bombardeó el Palacio de la Moneda y derrocó al presidente Salvador Allende, quien murió ese mismo día. Y entre las primeras cosas que hizo la dictadura fue convertir al Estadio Nacional de Santiago, el templo del fútbol chileno, en el centro de detención y tortura más grande del país. Algo muy triste, ya que el fútbol en Chile venía en ascenso tras su gran desempeño en el Mundial del 62, y así entre septiembre y noviembre de ese año pasaron por ahí alrededor de 40.000 prisioneros. La Cruz Roja llegó a contar unos 7.000 en un solo día. En los camerinos, en los túneles, en los pasillos por donde normalmente salían los jugadores, se torturaba y se ejecutaba gente. Y mientras todo ese horror pasaba dentro del estadio, afuera el fútbol seguía su curso, porque Chile tenía que jugar contra la Unión Soviética un repechaje por un cupo al Mundial de Alemania 74. El partido de ida se había jugado en Moscú, apenas 2 semanas después del golpe, y quedó 0-0. El de vuelta estaba programado para el 21 de noviembre de 1973 en exactamente el Estadio Nacional, sí, el campo de concentración, y la URSS le pidió a la FIFA cambiar de sede. Mandó una carta diciendo que por consideraciones morales sus deportistas no podían jugar en un estadio salpicado con la sangre de los patriotas chilenos, pero la FIFA dijo que no. Es más, hasta mandaron a una comisión a inspeccionar la cancha mientras todavía habían miles de presos adentro. Le dieron una pasadita, miraron de lejos a los detenidos ahí y dictaminaron tranquilamente que ahí se podía jugar. Como era de esperarse, los soviéticos no se presentaron, y así llegamos a una de las imágenes más surrealistas y oscuras de la historia del fútbol. El 21 de noviembre, a la hora pactada, la selección chilena salió a la cancha completamente sola. No había público. El árbitro pitó el inicio. Los jugadores se pasaron la pelota entre ellos durante unos 28 segundos y el capitán, Francisco Chamaco Valdés, la empujó al arco vacío. No celebró, ya que no había a quien festejarle. Chile ganó 1-0 y se clasificó al Mundial metiendo un gol en una portería sin arquero, en un estadio donde debajo de esas mismas tribunas se torturaba a su propia gente. Y para demostrar la inutilidad de todo, en el Mundial del 74 a Chile lo eliminaron en primera ronda, sellando así esta historia como una de las más tristes del fútbol sudamericano. Albert Bosé era un delantero camerunés de 24 años que la estaba rompiendo en la Liga
Liga de Argelia. Jugaba para el JS Kabylie y la temporada anterior había sido el goleador del equipo, pero el 23 de agosto de 2014, en su propio estadio, el JSK perdía 1-2 contra el USM Alger, y lo único rescatable del desempeño de Ebose en ese partido era su gol de penal. El problema era que la hinchada de su propio equipo, furiosa por la derrota, empezó a lanzar objetos a los jugadores cuando se retiraban de la cancha, y según la versión oficial, a Ebose le cayó en la cabeza un pedazo de pizarra afilada lanzado desde la tribuna. Lo llevaron al hospital y murió. Una tragedia horrible, aunque al final todo parecía entrar en lo que era un accidente fatal, salvo que la historia no terminaba de cerrar. Para empezar, el propio presidente del club salió a decir que Ebose había muerto de un infarto, no de un golpe, y la familia, que no se tragó para nada la versión oficial, repatrió el cuerpo a Camerún y pagó una segunda autopsia independiente, y lo que encontró el forense puso los pelos de punta. El cuerpo tenía señales de forcejeo, un hombro dislocado como si lo fueran sujetado y jalado del brazo, las vértebras del cuello rotas, una herida en la clavícula que parecía hecha con un cuchillo y el cráneo con unas lesiones exageradas que, según el patólogo, era imposible que las causara una simple pizarra tirada desde lejos. Su conclusión fue clara: a este chico lo golpearon de cerca, con saña, probablemente en el túnel o en el vestuario. ¿Y quién sería capaz de hacer esto? Bueno, la teoría es que a Ebose lo mataron para hacer quedar como salvajes a los hinchas del JSK, un club que es símbolo de una minoría que el Estado argelino veía como un problema político, conocidos como la resistencia Amazigh, un pueblo que lleva décadas luchando por sus derechos frente a un gobierno que cada vez le quita más terreno. Y lamentablemente esto es algo que se ve mucho en África, incluso hasta el día de hoy. Países que muchas veces sobre el papel los ves así como un país, pero que este mismo está dividido entre distintas culturas según qué región, y estas mismas culturas muchas veces hasta se odian entre sí, y los gobiernos, buscando unificar su poder en el país, lo que hacen muchas veces es básicamente eliminar a estas minorías, y todo apunta a que mismos policías acabaron con la vida de Ebose, quien pagó por un conflicto en el que él no tenía nada que ver, ya que ni era argelino. Y aún así nunca se acusó formalmente a nadie. El informe argelino oficial jamás se hizo público y el caso quedó enterrado. Y para que veas que el asunto sigue siendo incómodo de verdad, fíjate en el caso de Christophe Glaizes. En 2024, este periodista francés viajó a Argelia para investigar a fondo la muerte de Ebose y escribir un libro. El resultado: terminó arrestado, le confiscaron su material y en 2025 lo condenaron a 7 años de prisión bajo cargos de apología del terrorismo. Imagínate tú. Y todo por acercarse demasiado a la verdad. En febrero de 2012 tendría lugar un partido de la Liga Egipcia entre Al-Masry de la ciudad de Port Said y el Al-Ahly, el Gigante del Cairo, el club más popular del país. El Al-Masry ganó 3-1 y hasta ahí todo normal, pero de la nada el infierno se desató al sonar el pitido final. Los hinchas del Al-Masry invadieron la cancha y, a pesar de haber ganado, se fueron encima de los jugadores del Al-Ahly con piedras, botellas, fuegos artificiales y, lo más escalofriante, cuchillos. El resultado fue una carnicería, 74 víctimas fatales, la mayoría hinchas del Al-Ahly, y más de 1000 heridos. Hubo gente que hasta la lanzaron desde las gradas. Y acá es donde la cosa pasa de una tragedia barbárica a algo mucho más turbio, porque varios detalles no cuadraban con un simple zafarrancho de hooligans. Las luces del estadio se apagaron justo cuando empezó la violencia, las puertas estaban trancadas con llave y la policía que estaba ahí simplemente no hizo nada, se quedó mirando. Hubo testimonios de que incluso pararon ambulancias que llevaban heridos para volver a atacarlos. Por eso se extendió con mucha fuerza una teoría respaldada por testigos y hasta por medios como el New York Times de que la masacre fue una venganza orquestada por las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Contra quién? Contra los ultras del Al-Ahly, que un año antes habían sido una de las puntas de lanza de la revolución egipcia que tumbó al dictador Mubarak y que seguían cantando contra el régimen y los militares en cada partido. Y estos, como únicamente saben responder con violencia, permitieron
esta tragedia, o mejor dicho, la orquestaron. Como consecuencia, la Liga Egipcia se suspendió durante casi 2 años, y cuando en 2013 un tribunal condenó a muerte a 21 hinchas del Al-Masry por los hechos, en Port Said estalló todo de nuevo. Las familias intentaron asaltar la cárcel para liberarlos, y en los enfrentamientos perdieron la vida más de 30 personas adicionales. Para colmo, cuando después absolvieron a varios de los policías acusados de no hacer nada para salvar a los fanáticos, los ultras del Al-Ahly enfurecieron y llegaron a incendiar la sede de la Federación Egipcia de Fútbol, haciendo casi a mi parecer la peor desgracia en la historia del fútbol. Esto solamente si no existiera el siguiente puesto, para el cual debemos volver a nuestro continente. Si me preguntan a mí cuál es la mayor tragedia relacionada con el fútbol, sin duda tengo que hablar sobre este caso. Varios años atrás, cerca de 300.000 salvadoreños vivían y trabajaban en Honduras, y en 1969 Honduras decidió hacer una reforma agraria y empezó a echar a esos campesinos salvadoreños de sus tierras. Súmale a eso tensiones económicas, disputas de frontera y 2 dictaduras militares buscando un enemigo al que culpar. El cóctel para una guerra en Centroamérica ya estaba listo, pero solo faltaba la mecha que explotara todo. En las eliminatorias para el Mundial de México 70, El Salvador y Honduras se jugaban un cupo, 2 países que jamás en su historia habían ido a un mundial. El primer partido en Tegucigalpa lo ganó Honduras 1-0 con un gol agónico, y acá pasó algo que te pinta el nivel de locura nacionalista, pues se propagó como la pólvora la historia de una chica salvadoreña de 18 años llamada Amelia Bolaños, quien al no poder soportar la derrota, agarró la pistola de su padre y se pegó un tiro en el corazón. Y en vez de tratarlo como una tragedia, el principal diario de San Salvador tituló que era una joven que no pudo soportar la humillación a la que su patria fue sometida, y a su entierro fue una multitud junto con la selección entera y banderas, lo cual fue dándole más eco al resentimiento. En el segundo partido, la revancha en San Salvador fue peor. A los jugadores hondureños los hostigaron toda la noche. Una turba rodeó su hotel, no los dejaron dormir ni entrenar, hasta hubo 2 muertos afuera y tuvieron que esconderlos en casas de civiles para que no los lincharan. Una vez en el partido, El Salvador ganó 3-0 y a partir de ahí la violencia se desbordó en ambos países contra los inmigrantes del otro lado. De esta manera el desempate se jugó en terreno neutral, en el Azteca de Ciudad de México, y El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra, clasificando por primera vez a un mundial, y ese mismo día los 2 países rompieron relaciones diplomáticas. Unas semanas después, el 14 de julio de 1969, El Salvador atacó. Su aviación bombardeó el aeropuerto de Tegucigalpa y sus tropas cruzaron la frontera, dándole inicio a la famosa guerra de las 100 horas. Por suerte, la OEA forzó un alto al fuego, pero el daño ya estaba hecho. Se habla de que hubo entre 4.000 y 6.000 muertos, unos 15.000 heridos y cientos de miles de desplazados, todo detonándose por 3 partidos de fútbol. Y aunque El Salvador ganó su boleto al Mundial, perdió los 3 partidos y no metió ni un solo gol, por lo que al final murieron miles de personas por un cupo que no sirvió absolutamente para nada.